Dejada plantada en el altar por su prometido y con la familia arruinada, es sorprendida por un magnate implacable que irrumpe en su vida. Un hombre que conoce el dolor de la traición. Lo que comienza como un acto de compasión inesperada, se revela como una telaraña de mentiras y una fría venganza. Atrapada en un escándalo mediático y una brutal disputa familiar, tendrá que luchar no solo por su reputación, sino por el amor de un hombre que la hirió profundamente, pero que podría ser su única salvación. Prepárate para un giro inesperado que pondrá a prueba los límites del perdón, la confianza y la pasión más improbable. No te pierdas esta historia hasta el final. Te sorprenderá. Si te gustan las historias de amor y romance, suscríbete a este canal y deja tu comentario. Cada día publicamos videos como este. Continuamos. El viento helado cortaba el rostro de Elena Méndez mientras observaba por la ventana del pequeño departamento que compartía con su hermana en Acapulco. Las olas del mar se rompían violentamente contra las rocas, reflejando la tormenta que se formaba en su pecho. En 2 semanas estaría caminando hacia el altar de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, vistiendo el sencillo vestido de novia que había cosido con sus propias manos durante meses de madrugadas en vela. Rodrigo había prometido que sería diferente después de la boda, que conseguiría un empleo mejor, que saldrían de aquel ciclo de cuentas atrasadas y sueños pospuestos. Elena creía porque necesitaba creer. A sus 25 años, trabajaba como secretaria en una pequeña oficina de contabilidad en el centro de la ciudad, manteniéndose a sí misma y ayudando a pagar el tratamiento médico de su madre, quien había desarrollado diabetes. Cada peso contado, cada sueño medido por la cruel realidad de los números al final del mes. «Lena, ¿estás segura de esta boda?», preguntó Mariana, su hermana menor, entrando en la sala con 2 tazas de café aguado. «Rodrigo ha estado tan extraño últimamente». Elena forzó una sonrisa apartando los cabellos castaños de su rostro. «Son solo los nervios de la boda, Mari. Todos los novios se ponen así». Pero por dentro, una voz le susurraba que algo andaba mal. Rodrigo evitaba sus ojos, cancelaba encuentros y cuando estaban juntos parecía distante, como si estuviera calculando algo que ella no lograba descifrar. Al otro lado de la ciudad, en los lujosos pisos superiores del edificio corporativo más caro de Polanco, Gabriel Villaseñor terminaba otra reunión que definiría el futuro de miles de empleos. A sus 37 años, dirigía un imperio que había comenzado con un pequeño hotel heredado de su abuelo y que ahora se extendía por toda América Latina. Hoteles de lujo, casinos, inversiones inmobiliarias, todo llevaba su sello de excelencia implacable. «Señor Villaseñor», su madre llamó 3 veces pidiendo confirmar la cena del domingo, informó Amanda, su asistente, organizando los papeles sobre la mesa de caoba. Gabriel no levantó la vista de los contratos. «Cancela. Tengo una videoconferencia con los inversores europeos». «Señor, con todo respeto, usted ha cancelado las últimas 4 cenas familiares». El silencio que siguió era conocido por todos en la oficina. A Gabriel Villaseñor no le gustaba ser cuestionado, especialmente sobre su vida personal. 5 años desde que Isabela lo había dejado plantado en el altar, huyendo con un político influyente que podría abrirle más puertas en su carrera como socialité. 5 años desde que aprendió que el amor era solo una ilusión peligrosa para hombres en su posición. «La familia Méndez está aquí, señor», anunció el seguridad por el interfono, interrumpiendo sus pensamientos sombríos. Gabriel frunció el ceño. No conocía a ninguna familia con ese nombre. Debe ser un error. «No, señor. Insisten en que tienen un compromiso. Un señor mayor y una señora. Parecen desesperados». Contra su mejor juicio, Gabriel autorizó que subieran.
Minutos después, una pareja de mediana edad entraba en su oficina con el peso de la humildad en sus hombros encorvados. El hombre, de cabello canoso y manos callosas, sostenía un sombrero raído. La mujer, visiblemente nerviosa, apretaba un bolso gastado. «Señor Villaseñor», comenzó el hombre, la voz temblorosa. «Soy Juan Méndez. Esta es mi esposa Concepción. Nosotros vinimos a hablar sobre nuestra hija Elena». Gabriel los observó con creciente impaciencia. «No conozco a ninguna Elena. Mañana se casa con Rodrigo Santos», continuó Juan, tragando saliva. «Rodrigo trabaja para usted en el área de marketing. Él nos dijo que usted es padrino de la boda». El mundo pareció detenerse por un instante. Gabriel conocía a Rodrigo Santos, un empleado mediocre que mantenía en el puesto solo por lástima. Jamás había accedido a ser padrino de boda alguno, y mucho menos de alguien como Rodrigo. «Debe haber un malentendido», dijo Gabriel, su voz peligrosamente baja. Concepción rompió a llorar. «Por favor, señor, gastamos todos nuestros ahorros en esta boda. Vendimos la casa. Pedimos préstamos. Rodrigo nos aseguró que usted cubriría los gastos de la fiesta, que sería en su hotel, que...» La verdad golpeó a Gabriel como un puñetazo en el estómago. Rodrigo había usado su nombre para engañar a una familia humilde, prometiendo una boda lujosa que jamás ocurriría. Y mañana, una joven inocente descubriría de la peor manera posible que el hombre con quien estaba a punto de casarse era un mentiroso y un cobarde. «¿Dónde está su hija ahora?», preguntó Gabriel, una furia helada apoderándose de su pecho. «En la iglesia, señor, haciendo los últimos preparativos con el padre. Ella está tan feliz, tan ilusionada». Juan «¿Qué le vamos a apenas podía decir?», continuar. Gabriel miró por la ventana panorámica, observando la ciudad que se extendía a sus pies. En algún lugar allá afuera, una joven llamada Elena estaba a punto de ver su mundo destruido por un hombre que ni siquiera tenía el valor de enfrentar las consecuencias de sus mentiras. Y Gabriel Villaseñor, quien había jurado nunca más involucrarse en los dramas amorosos de otras personas, sintió algo despertar en su pecho, algo que no había sentido en 5 largos años: compasión. A la mañana siguiente, Elena despertó con mariposas en el estómago y una sonrisa que no podía contener. El sol del sábado entraba por la ventana del pequeño cuarto que compartía con Mariana, iluminando el vestido de novia cuidadosamente colgado en el armario. Cada punto bordado a mano representaba horas de trabajo y sueños de un futuro mejor. «Hoy es el día, Mari», suspiró abrazando a su hermana que aún dormía. «Cuando regrese, seré la señora Santos». Mariana forzó una sonrisa, pero una sombra de preocupación cruzó su rostro. La noche anterior, había intentado llamar a Rodrigo 3 veces para confirmar los detalles de la ceremonia, pero él no había contestado. «Debe estar nervioso, es normal», respondió Elena, ya inmersa en sus preparativos. «Ya verás, todo saldrá perfecto». Al otro lado de la ciudad, Gabriel Villaseñor no había dormido una sola hora. Había pasado la madrugada en la oficina, investigando cada detalle de la vida de Rodrigo Santos a través de sus contactos. Lo que había descubierto lo dejó nauseabundo. El joven no solo había mentido sobre la boda en el hotel, sino que también había contraído deudas astronómicas en juegos en línea, usando el nombre de Elena como aval sin que ella lo supiera. «Señor, encontré a Rodrigo Santos», informó su jefe de seguridad, Marcos, entrando en la oficina con expresión sombría. «Está en el aeropuerto, vuelo al extranjero en 2 horas». Gabriel apretó los puños. ¿Y la novia? Todavía no sabe nada. Se está arreglando para la ceremonia que debería comenzar a las 3 de la tarde. El reloj marcaba mediodía. En 3 horas, Elena Méndez estaría en la iglesia, esperando por un hombre que ya estaría en otro país. Gabriel conocía aquel dolor, la humillación pública,
la sensación de haber sido solo un juguete en las manos de alguien que juraba amarlo. «Prepara el coche», ordenó, sorprendiéndose a sí mismo. «Vamos a la iglesia». «Señor, alguien necesita decirle la verdad antes de que sea demasiado tarde». En la pequeña parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, Elena caminaba por los pasillos con el vestido simple pero elegante que le había costado meses de ahorro. El padre la saludó con cariño. Era el mismo que la había bautizado a ella y a Mariana años atrás. Algunas pocas decenas de invitados ocupaban los bancos. Vecinos, compañeros de trabajo, primos lejanos. Nada del lujo que Rodrigo había prometido, pero a Elena no le importaba. Lo que importaba era el amor. «¿Dónde están los padres del novio?», preguntó el padre consultando su reloj. «¿Y el padrino que mencionó?». Elena sintió un frío en el estómago. «Deben estar llegando, padre. Rodrigo dijo que sería una sorpresa». A las 2:30 Gabriel estacionó su Mercedes negro frente a la iglesia. Podía ver a través de las puertas abiertas la silueta delicada de una joven de cabello castaño recogido en un sencillo moño, conversando animadamente con un padre anciano. Ella irradiaba una felicidad pura que él no veía hacía años, una inocencia que estaba a punto de ser brutalmente destruida. Por primera vez en 5 años, Gabriel Villaseñor dudó. ¿Quién era él para entrometerse en la vida de aquella desconocida? Pero entonces recordó la desesperación en los ojos de los padres de Elena, las deudas contraídas en su nombre, la humillación que la esperaba. Respiró hondo y entró en la iglesia. Elena estaba arreglando las flores del altar cuando una sombra se proyectó sobre ella. Levantó los ojos y encontró al hombre más imponente que jamás había visto. Alto, de cabello oscuro peinado hacia atrás, vistiendo un traje que probablemente costaba más que su salario anual. Había algo en sus ojos oscuros, una intensidad que la hizo olvidar respirar por un momento. ¿Es usted Elena Méndez?, preguntó Gabriel, su voz grave resonando por el ambiente sagrado. «Sí», respondió ella confusa. «Usted es Gabriel Villaseñor. Necesito hablar con usted. Es sobre Rodrigo». El nombre del novio hizo sonreír a Elena, a pesar de lo extraño de la situación. «Ah, usted debe ser el padrino. Rodrigo habló tanto de usted. Qué honor tenerlo aquí». Gabriel sintió como si alguien le hubiera clavado una estaca en el pecho. La confianza pura en sus ojos, la alegría inocente. ¿Cómo podría destruir todo aquello con sus palabras? «Señorita Méndez», comenzó, pero fue interrumpido. «¡Elena! ¡Elena!». Mariana corrió por el pasillo de la iglesia, el celular en la mano y lágrimas en los ojos. «Lena, logré hablar con un colega de Rodrigo. Él no viene». El mundo pareció detenerse. Elena miró de su hermana al extraño frente a ella, tratando de procesar las palabras. «¿Cómo que no viene? Debe ser un malentendido». Gabriel dio un paso al frente, su voz suave pero firme. «Está en el aeropuerto, Elena. Voló al extranjero hace 1 hora». El color se le fue del rostro. El ramo de flores simples se resbaló de sus dedos temblorosos, esparciendo pétalos blancos por el suelo de la iglesia. No puede ser verdad. Contrajo deudas enormes», continuó Gabriel, odiando cada palabra que tenía que decir. «Usó su nombre como garantía en préstamos que no puede pagar. Sobre la boda en mi hotel, sobre que yo sería el padrino. Sus padres gastaron todos sus ahorros basándose en esas mentiras». Elena se tambaleó, apoyándose en el altar. Los pocos invitados que habían llegado temprano comenzaron a susurrar, dándose cuenta de que algo andaba terriblemente mal. El padre se acercó con preocupación. «Esto no puede estar pasando», murmuró Elena con la voz quebrada. «Él me ama. Íbamos a construir una familia». Gabriel observó el dolor esparciéndose por su rostro como ondas en un lago perturbado. Conocía esa expresión.
La había visto en el espejo 5 años atrás. Sin pensarlo, le extendió la mano. «Elena, necesita saber algo más importante», dijo, su voz más gentil ahora. «Dejó una deuda de 200,000 pesos a su nombre. Los acreedores la buscarán el lunes». Ella levantó los ojos hacia él, y Gabriel vio el momento exacto en que la realidad la golpeó por completo. No era solo la boda cancelada. Era su vida entera desmoronándose, su reputación, sus finanzas, su futuro. «Puedo ayudarla», se escuchó decir, sorprendiéndose con sus propias palabras. Elena lo miró a través de las lágrimas que comenzaban a caer. «¿Por qué? Usted ni me conoce». Gabriel no tenía respuesta para eso. Solo sabía que no podía irse de allí y dejarla enfrentar aquella tormenta sola. «Porque nadie merece pasar por esto», respondió simplemente. Y en aquel momento, en la iglesia silenciosa donde debería estar celebrándose su ceremonia de boda, Elena Méndez miró a los ojos de Gabriel Villaseñor y sintió algo que no podía nombrar. Una conexión inexplicable con aquel hombre poderoso que había aparecido para destrozar su mundo y al mismo tiempo ofrecer una salvación que ella no entendía. El teléfono de Gabriel sonó. Era Marcos, su voz urgente. «Señor, la prensa se enteró del escándalo. Hay reporteros en camino a la iglesia». Gabriel miró a Elena, quien aún lo observaba con una mezcla de desesperación y curiosidad. En cuestión de minutos, ella estaría en el centro de un escándalo público que destruiría cualquier posibilidad de reconstruir su vida dignamente. «Venga conmigo», dijo él, extendiéndole la mano. Ahora, Elena dudó por un momento que pareció eterno, mirando la mano extendida de Gabriel. El sonido de coches acercándose desde fuera de la iglesia tomó la decisión por ella. Agarró su mano y dejó que la guiara por la salida lateral de la iglesia, lejos de las miradas curiosas y las cámaras que comenzaban a posicionarse. El Mercedes de Gabriel se deslizó por las calles de Acapulco en un tenso silencio. Elena mantenía los ojos fijos en el paisaje que pasaba por la ventana, aún vistiendo el vestido de novia que ahora parecía una farsa cruel. Gabriel Villaseñor conducía con precisión mecánica, pero sus ojos ocasionalmente se desviaban para observar el delicado perfil de ella en el asiento del pasajero. «¿Para dónde vamos?», preguntó Elena, su voz ronca de tanto llorar. «Mi casa necesita un lugar seguro para pensar sobre los próximos pasos». La mansión de Gabriel en Lomas de Chapultepec se erguía contra las montañas como un castillo moderno de cristal y acero. Elena nunca había imaginado que existieran casas de aquel tamaño, con jardines que parecían parques y una vista que abarcaba toda la ciudad. Todo era impecable, frío, perfecto, como si nadie realmente viviera allí. «Doña Carmen le preparará una habitación», dijo Gabriel, presentándola a la ama de llaves, una señora de mediana edad con ojos gentiles, «y le conseguirá ropa adecuada». Elena miró el vestido de novia arrugado. «No puedo aceptar esto. No tengo cómo pagarlo». «No es una cuestión de pago», interrumpió Gabriel, su voz más áspera de lo que pretendía. «Es una cuestión de decencia humana». Durante la cena silenciosa en el inmenso comedor, Elena apenas tocó la comida. Gabriel observaba discretamente cómo ella jugaba con el tenedor, perdida en pensamientos que él podía imaginar. Conocía bien el territorio devastado donde su mente ahora habitaba. «¿Por qué está haciendo esto?», preguntó ella de repente, levantando los ojos para encontrarlos de él. «Hombres como usted no se involucran en problemas de personas como yo». Gabriel pausó con la copa de vino en el aire. «¿Hombres como yo? Ricos, poderosos, que tienen cosas más importantes que hacer que salvar a desconocidas de sus propios desastres». Él colocó la copa sobre la mesa con cuidado calculado. «Quizás yo sé exactamente lo que es ser plantado en el día que debería ser el más feliz de su vida». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, abriendo una herida que mantenía cuidadosamente cerrada hacía 5 años.
Elena inclinó la cabeza, percibiendo la sombra que pasó por sus ojos. Usted fue plantado en el altar, ¿sí? Gabriel Villaseñor se levantó abruptamente caminando hasta la ventana panorámica. Isabela decidió que un político influyente ofrecía mejores perspectivas que un empresario joven. Lo descubrí el día de la boda, a través de una nota que ella dejó en el hotel donde debería ser la recepción. Elena sintió una oleada de comprensión atravesar su pecho. ¿Cuánto tiempo hace? Tiempo 5 suficiente años. para aprender que el amor es un lujo que hombres en mi posición no pueden permitirse. Ella se levantó y caminó hasta él, deteniéndose a pocos metros de distancia. ¿Y por eso vive solo en esta casa enorme? Gabriel Villaseñor rió amargamente. Esta casa tiene 12 habitaciones. Isabela había elegido personalmente cada mueble, cada color, cada detalle. Decía que sería nuestro hogar. Después de que se fue, mantuve todo exactamente como ella lo dejó. Un recordatorio constante de no cometer el mismo error de nuevo. ¿Qué error?, preguntó Elena suavemente. Confiar, creer, amar. El silencio se extendió entre ellos, cargado de dolores compartidos y comprensión mutua. Elena observó el perfil tenso de Gabriel Villaseñor contra las luces de la ciudad y sintió algo moverse en su pecho. Unas ganas inexplicables de tocar aquel rostro marcado por la desilusión, de decir que entendía exactamente cómo se sentía. ¿Puedo hacer una confesión?, dijo ella, sorprendiéndose con su propia valentía. Gabriel Villaseñor se giró para encararla. Yo sabía que algo andaba mal con Rodrigo. Hacía semanas que estaba distante, evitaba mis ojos, cancelaba nuestras citas, pero elegí ignorarlo porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? Elena bajó los ojos, las palabras saliendo como un susurro doloroso. De quedarme sola para siempre. A los 25 años, todos mis amigos ya están casados, tienen hijos. Yo trabajo en una oficina minúscula, vivo en un departamento que comparto con mi hermana, cuido a mi madre enferma. Rodrigo era mi única oportunidad de tener una familia, de no ser solo la solterona que se quedó atrás. Gabriel Villaseñor sintió algo contraerse en su pecho al escuchar la vulnerabilidad cruda en la voz de ella. Elena, me conformé con tan poco, continuó ella, las lágrimas volviendo a sus ojos. Él nunca me llevaba a cenar, nunca me presentaba a sus amigos, siempre inventaba excusas, pero yo lo aceptaba porque pensaba que era mejor que nada. ¿Cómo pude ser tan tonta? Antes de que pudiera contenerse, Gabriel Villaseñor dio 2 pasos en su dirección y tocó gentilmente su barbilla, haciéndola levantar la vista. Usted no fue tonta. Fue lo suficientemente valiente para creer en el amor cuando él no merecía su fe. El toque de sus dedos hizo a Elena estremecer. Tan cerca, ella podía ver los hilos dorados en sus ojos oscuros, la cicatriz casi imperceptible en la comisura de su boca, la forma en que él la miraba como si ella fuera algo precioso y frágil. Señor Villaseñor, comenzó, pero él la interrumpió. Gabriel, llámeme Gabriel. Gabriel, repitió ella, probando el nombre en su lengua. ¿Por qué tengo la sensación de que hay algo más? Algo que usted no me está contando. Gabriel Villaseñor dejó la mano caer, dando un paso hacia atrás. Por un momento, había estado a punto de contarle sobre las deudas que Rodrigo había contraído en su nombre, sobre los verdaderos riesgos que enfrentaría cuando los acreedores vinieran a cobrarle, pero aún no era el momento. Ella ya había sufrido suficiente por un día. Mañana hablaremos sobre los aspectos prácticos de su situación, dijo él, volviendo al tono formal. Esta noche solo descanse. Elena asintió, pero permaneció allí un momento más, estudiando su rostro. Gabriel, gracias, no solo por sacarme de la iglesia, sino por hacerme sentir que no estoy completamente sola en el mundo. Después de que ella subió a la habitación de huéspedes, Gabriel Villaseñor permaneció en la sala por horas,
mirando la ciudad iluminada. No podía quitarse de la mente la imagen de Elena en el vestido de novia arrugado, el dolor crudo en sus ojos, la forma en que ella había dicho su nombre. Por primera vez en 5 años, las paredes cuidadosamente construidas alrededor de su corazón comenzaron a presentar grietas. Y eso lo aterrorizaba más que cualquier negocio arriesgado o rival poderoso. Porque Gabriel Villaseñor había aprendido que algunas heridas nunca cicatrizan completamente, solo esperan por la persona correcta para abrirlas de nuevo. A la mañana siguiente, Elena despertó en medio de sábanas de seda que costaban más que su salario mensual. Por un momento confuso, no pudo recordar dónde estaba, hasta que la realidad la golpeó como un balde de agua fría. La boda deshecha, Rodrigo huyendo, Gabriel Villaseñor y su inesperada bondad. Se puso uno de los vestidos simples que doña Carmen había conseguido y bajó para el desayuno. Gabriel Villaseñor ya estaba en la mesa, leyendo informes financieros mientras tomaba café negro. Él levantó los ojos cuando ella entró, y Elena sintió aquel mismo frío en el estómago de la noche anterior. Una mezcla de nerviosismo y algo más que no se atrevía a nombrar. ¿Durmió bien?, preguntó él apartando los papeles. Mejor de lo que esperaba, considerando las circunstancias. Elena se sirvió café, sus manos temblando ligeramente. Gabriel, sobre ayer, necesito saber la verdad completa. ¿Qué más hizo Rodrigo? Gabriel Villaseñor respiró hondo. Era hora de contarlo todo. Él contrajo préstamos usando su nombre como aval. 200,000 pesos en deudas de juego en línea. Los acreedores la buscarán hoy o mañana. El vaso de jugo se resbaló de las manos de Elena, haciéndose pedazos en el suelo de mármol. ¿200,000? Su voz salió como un susurro estrangulado. Pero yo nunca firmé nada, nunca autoricé. Él falsificó su firma. Tengo los documentos aquí. Gabriel Villaseñor se levantó, rodeando la mesa para acercarse a ella. Elena necesita entender la gravedad de la situación. Estos no son acreedores convencionales, son personas peligrosas. Personas peligrosas, repitió ella, el pánico creciendo en su voz. Antes de que Gabriel Villaseñor pudiera responder, Marcos entró corriendo en la sala, el rostro tenso de preocupación. Señor, tenemos un problema. 3 hombres acaban de forzar la entrada en el departamento de la señorita Elena. Los vecinos llamaron a la policía, pero huyeron antes de su llegada. Elena se apoyó en la mesa, las piernas flaqueando. Mariana, ¿mi hermana estaba ahí? Está bien, tranquilizó Marcos. Logró esconderse en el baño y llamar a la policía. Pero dejaron un mensaje claro. Quieren el dinero hasta el final de la semana o van a encontrar otras formas de cobro. Gabriel Villaseñor sintió una furia helada apoderarse de su pecho. Conocía a ese tipo de gente. Había crecido en las calles antes de construir su imperio, sabía exactamente de lo que eran capaces. Traiga a Mariana aquí inmediatamente, ordenó. Y ponga seguridad en la casa de su madre. ¡No! Elena se levantó bruscamente. No puedo involucrarlos en esto. Ya he causado mucho daño. Elena, usted no ha causado ningún daño. Gabriel Villaseñor la sujetó firmemente por los brazos. Usted es la víctima aquí. Soy una víctima que ha traído peligro a su casa, gritó ella, las lágrimas finalmente desbordándose. Esos hombres pueden lastimarlo a usted, a su familia, a sus empleados, todo por mi estupidez. Gabriel Villaseñor la atrajo hacia sí, envolviéndola en sus brazos antes de que pudiera pensar en lo que estaba haciendo. Elena se debatió por un momento. Luego se desplomó contra su pecho, los sollozos sacudiendo su pequeño cuerpo. Él sintió el perfume delicado de su cabello, la fragilidad de sus hombros, la forma en que ella encajaba perfectamente contra él. «Escúcheme», murmuró en su oído, su voz más suave que jamás había sido. «Nadie va a lastimarla, lo prometo. Usted no entiende».
Elena levantó el rostro para mirarlo, los ojos verdes brillando con lágrimas. No tengo 200,000 pesos. Ni aunque vendiera todo lo que poseo, ni aunque trabajara el resto de mi vida. Esas personas tendrán que pasar por encima de mí primero. La determinación en la voz de Gabriel Villaseñor hizo que algo se removiera en el pecho de Elena. Ella lo estudió, la mandíbula tensa, los ojos oscuros, ardiendo con una furia protectora que la hacía sentir segura y aterrorizada al mismo tiempo. ¿Por qué?, preguntó ella, su voz un susurro. ¿Por qué está haciendo esto por mí? Gabriel Villaseñor la miró en sus brazos, sintiendo todas sus defensas cuidadosamente construidas derrumbarse como castillos de arena. La verdad era simple y aterradora. En menos de 24 horas, aquella mujer había logrado alcanzar una parte de su alma que él pensaba haber enterrado para siempre. Porque, dijo él, levantando la mano para tocar suavemente el rostro de ella, hace 5 años juré nunca más importarme por nadie. Y ahora he descubierto que no puedo dejar de importarme por usted. El aire entre ellos se volvió electrizado. Elena sintió su corazón latir tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Los ojos de Gabriel Villaseñor se movieron hacia sus labios y ella se vio inclinándose ligeramente en su dirección, como si una fuerza magnética la atrajera. El momento fue interrumpido por el teléfono de Gabriel Villaseñor. Él atendió, manteniendo a Elena en sus brazos. Señor Villaseñor, era la voz de su abogado, el doctor Augusto. Necesito hablar con usted urgentemente sobre la situación de la señorita Elena Méndez. Diga, los acreedores interpusieron una acción judicial. Quieren no solo el dinero, sino que también están alegando que ella participó activamente en el esquema. Si prueban eso, ella puede enfrentar de 5 a 10 años de prisión. Elena escuchó cada palabra y sintió el mundo girar a su alrededor. Prisión. No solo las deudas, sino prisión. Gabriel Villaseñor la sujetó más firmemente cuando ella comenzó a tambalearse. Existe una salida, continuó el abogado. Si alguien de reputación intachable se responsabiliza por ella, asume las deudas y atestigua su inocencia, el caso puede ser archivado. Pero esa persona estaría asumiendo un riesgo enorme. Si ella desaparece o se involucra en algún problema, la responsabilidad recae enteramente sobre el fiador. Gabriel Villaseñor miró a Elena, quien lo observaba con una mezcla de esperanza y terror. Sabía lo que estaba a punto de hacer. Sabía también que eso lo cambiaría todo entre ellos, que no habría marcha atrás. Prepare los documentos, dijo él, sin desviar los ojos de Elena. Yo asumo la responsabilidad por ella. Gabriel, no, Elena murmuró. Usted no puede hacer eso. Es demasiado riesgo. Ya decidí. Él colgó el teléfono y sujetó el rostro de ella entre sus manos. Elena, esto significa que usted tendrá que quedarse aquí, bajo mi protección, hasta que resolvamos todo. Puede llevar meses, quizás más. ¿Usted entiende lo que esto quiere decir? Ella asintió lentamente, comprendiendo la magnitud de lo que él estaba ofreciendo. No solo su libertad, sino su reputación, su fortuna, su vida. Todo en riesgo por una mujer que había conocido hacía menos de un día. ¿Por qué?, preguntó ella una vez más, pero esta vez la pregunta llevaba un peso diferente. Gabriel Villaseñor sonrió, la primera sonrisa verdadera que ella había visto en su rostro. Porque a veces la vida nos da una segunda oportunidad cuando menos lo esperamos. Y yo no voy a desperdiciar la mía. En aquel momento, ambos supieron que habían cruzado una línea de la cual no había retorno. Lo que había comenzado como un acto de compasión se había transformado en algo mucho más peligroso. Un vínculo que los uniría de forma irrevocable, independientemente de las consecuencias. Y las consecuencias, ambos lo sabían, serían devastadoras.
3 semanas habían pasado desde que Elena se había mudado a la mansión de Gabriel Villaseñor. Lo que había comenzado como un arreglo temporal había evolucionado hacia una intimidad peligrosa que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Cenaban juntos todas las noches, compartían desayunos silenciosos donde sus manos ocasionalmente se tocaban al alcanzar la misma taza. Caminaban por los jardines de la mansión en conversaciones que duraban horas. Elena había descubierto que detrás de la fachada impecable del empresario había un hombre de inteligencia aguda y humor seco, que leía vorazmente y conocía a cada empleado por su nombre. Gabriel, por su parte, observaba fascinado cómo ella había transformado su fría casa en un hogar. Flores frescas en los jarrones, música suave por las mañanas, el sonido de su risa resonando por los pasillos que habían permanecido en silencio durante años. La mañana del martes, Gabriel encontró a Elena en la biblioteca hojeando un libro de poesía. Ella usaba uno de los vestidos sencillos que él había mandado hacer para ella, y la luz del sol que entraba por las ventanas creaba reflejos dorados en su cabello suelto. ¿Usted lee a Sor Juana Inés de la Cruz?, preguntó él, acercándose. Mi madre me enseñó a amar la poesía, respondió Elena, levantando los ojos hacia él. Ella decía que en tiempos difíciles las palabras de los poetas nos recuerdan que no estamos solos en nuestro dolor. Gabriel se sentó a su lado en el sofá, más cerca de lo que la educación formal permitiría. ¿Y qué dicen los poetas sobre la esperanza? Elena sonrió, una expresión que él había aprendido a esperar con ansiedad. Que ella nace justo cuando todo parece perdido. Sus ojos se encontraron y, esta vez, ninguno de los dos desvió la mirada. Gabriel levantó la mano lentamente, tocando un mechón de cabello de ella que había caído sobre su rostro. Elena se inclinó ligeramente hacia el toque, sus labios entreabiertos. «Elena», murmuró él, su voz ronca. «Lo sé», susurró ella, entendiendo perfectamente lo que él no podía decir. «Yo también». Cuando sus labios finalmente se encontraron, fue como si una presa se rompiera. 5 años de soledad autoimpuesta, semanas de tensión creciente, la pura necesidad de conexión humana. Todo explotó en aquel beso que comenzó suave y se volvió desesperado. Gabriel la atrajo hacia sí, sus manos enredándose en su cabello. Elena respondió con una pasión que no sabía poseer, sintiendo como si estuviera despertando de un sueño profundo. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban jadeantes. «Esto no debería haber pasado», dijo Gabriel, pero no se apartó. «No», asintió Elena, pero sus manos permanecieron en el rostro de él. «Pero pasó». Se quedaron allí, frentes pegadas, respiraciones mezclándose, sabiendo que habían cruzado una línea que lo cambiaba todo. Lo que era protección se había convertido en amor, y el amor era lo único que ninguno de los dos podía permitirse. El timbre de la mansión interrumpió el momento. Marcos entró en la biblioteca con expresión sombría. «Señor Villaseñor, su madre está aquí y no viene sola». Gabriel se apartó de Elena inmediatamente, la realidad cayendo sobre ellos como agua helada. ¿Quién está con ella? Su primo Eduardo y Isabela Morales. El nombre de la exprometida de Gabriel hizo que Elena sintiera como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Gabriel se levantó, pasándose las manos por el cabello para arreglárselo. «Vaya a su habitación», le dijo a Elena, su voz volviendo al tono formal. «No baje hasta que yo se lo indique». «Gabriel». «Por favor, Elena, confía en mí». Ella asintió y salió rápidamente de la biblioteca, pero no pudo resistirse a detenerse en lo alto de la escalera cuando escuchó voces alteradas provenientes de la sala principal. «Gabriel, querido», la voz imperiosa de Vivian Villaseñor resonó por el vestíbulo. «Necesitamos hablar sobre esta situación incómoda». Elena bajó algunos escalones, escondiéndose detrás de la balaustrada de mármol para escuchar. «¿Qué situación, madre?».
La voz de Gabriel estaba controlada, pero Elena ya había aprendido a reconocer la tensión detrás de la calma. No se haga el desentendido, intervino una voz masculina que Elena supuso era de su primo Eduardo. La ciudad entera está comentando sobre usted albergando a una mujer de reputación dudosa. Una mujer plantada en el altar por estar involucrada con usureros. Cuidado con sus palabras, Eduardo. Gabriel, una tercera voz, se unió a la conversación. Femenina, melodiosa, educada. Isabella. Vine aquí por preocupación genuina. Usted sabe cómo es la alta sociedad mexicana. La gente está empezando a especular sobre la naturaleza de su relación con esa muchacha. Elena sintió su rostro arder de humillación. Así es como el mundo veía su situación. Como una oportunista que se había aprovechado de la bondad de Gabriel. ¿Qué especulaciones?, preguntó Gabriel, su voz peligrosamente baja. Que usted está pagando sus deudas a cambio de favores, dijo Eduardo con malicia evidente, que ella lo sedujo para conseguir protección, que ustedes están viviendo en pecado bajo el mismo techo. ¡Basta! La voz de Gabriel estalló con furia. Gabriel, mi amor, continuó Isabella, su voz adoptando un tono suave e íntimo que hizo a Elena encogerse. Usted sabe que siempre me importó. Cuando supe que usted se estaba poniendo en riesgo por esa mujer, no puedo permitir que arruine su reputación por un capricho. ¿Un capricho?, repitió Gabriel. Sí, querido. Todos saben que usted tiene un corazón demasiado generoso, pero la caridad tiene límites. Mandé a esta mujer lejos antes de que sea demasiado tarde. ¿Y si me niego? Hubo un silencio tenso antes de que Eduardo volviera a hablar. Entonces tendremos que tomar medidas para proteger el nombre de la familia. Tengo contactos en la prensa, Gabriel. Sería muy fácil filtrar información sobre las verdaderas circunstancias de su presencia aquí, sobre las deudas, los usureros, el hecho de que ustedes estén viviendo solos. Me está usted chantajeando. Estoy protegiendo nuestros intereses, respondió Eduardo fríamente. La empresa, nuestra posición social, todo por lo que hemos trabajado. ¿Quiere echar todo esto por la borda por una mujer que conoce hace menos de un mes? Elena escuchó pasos acercándose a la escalera y corrió silenciosamente de vuelta a su habitación, el corazón latiéndole descontroladamente. Se recargó en la puerta cerrada, lágrimas corriendo por su rostro. Tenían razón. Su presencia estaba arruinando la vida de Gabriel, manchando su reputación, poniendo en riesgo todo por lo que él había trabajado. Y lo peor era que ella se había enamorado de él, profunda, irrevocablemente enamorada de un hombre cuyo mundo ella nunca podría habitar sin causar destrucción. Una hora después, Gabriel tocó suavemente a la puerta. «Elena, ¿puedo pasar?» Ella abrió la puerta, intentando ocultar que había llorado. Él la estudió con ojos preocupados. «¿Usted escuchó la conversación?» No era una pregunta. Elena asintió, incapaz de hablar. Gabriel suspiró, pasándose las manos por el rostro. «Elena, necesitas saber que no me importa lo que ellos piensen. Pero tienen razón». Ella lo interrumpió. Su familia, su ex prometida, todos ellos. Soy un riesgo para usted, para todo lo que ha construido. No diga eso. Es la verdad, Gabriel. Y los dos sabemos que lo que pasó hoy en la biblioteca no puede repetirse. No podemos permitirnos el lujo de enamorarnos. Gabriel dio un paso en su dirección, pero Elena retrocedió. Ya es demasiado tarde para eso, dijo él suavemente. Ni 3 semanas habían pasado desde que Elena se había mudado a la mansión de Gabriel Villaseñor. Lo que había comenzado como un arreglo temporal había evolucionado hacia una intimidad peligrosa que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Cenaban juntos todas las noches, compartían desayunos silenciosos donde sus manos ocasionalmente se tocaban al alcanzar la misma taza.
Caminaban por los jardines de la mansión en conversaciones que duraban horas. «Entonces tenemos un problema», murmuró Elena, «porque Eduardo tiene razón en algo. Usted va a tener que elegir entre yo y todo lo demás, y yo no puedo permitir que usted haga esa elección». Aquella noche, mientras Gabriel Villaseñor luchaba contra el sueño en su habitación y Elena lloraba silenciosamente en la suya, ninguno de los dos sabía que Eduardo Villaseñor ya había puesto su plan en movimiento. A la mañana siguiente, la primera foto de ellos juntos estamparía la columna de sociales del periódico más importante de la ciudad, con el titular «Magnate Gabriel Villaseñor, nuevo amor o nuevo escándalo». La guerra por el alma y reputación de Gabriel Villaseñor apenas comenzaba. La mañana que lo cambiaría todo comenzó con el teléfono de Gabriel Villaseñor sonando incesantemente a las 6 de la mañana. Aún somnoliento, atendió sin verificar quién llamaba. «Gabriel, ¿ya vio los periódicos?». La voz histérica de su director de Relaciones Públicas lo despertó completamente. «¿Qué periódicos?». «Todos, absolutamente todos. Usted está en la primera plana de 5 periódicos diferentes y la foto está circulando en las redes sociales como pólvora». Gabriel Villaseñor se levantó de la cama, una sensación de pánico creciendo en su pecho. «¿Qué foto?». «Usted y Elena besándose en la biblioteca. Alguien fotografió a través de la ventana con una lente teleobjetivo. El titular de El Universal es «El precio del amor. Magnate paga deudas de amante en escándalo sexual». El mundo pareció detenerse. Gabriel Villaseñor corrió hasta el computador y abrió los sitios de noticias. Ahí estaba él, en alta definición, besando a Elena apasionadamente, sus manos en el cabello de ella, el momento más íntimo que habían compartido expuesto para todo el país. Pero los titulares eran peores que la foto. «Empresario mantiene amante con dinero sucio. Gabriel Villaseñor, el nuevo escándalo de la élite mexicana. Novia abandonada. Seduce a magnate para pagar deudas de juego». «Señor Villaseñor», Marcos golpeó la puerta, entrando sin esperar respuesta. «Tenemos reporteros rodeando la mansión, al menos 20 coches de prensa. Y hay más». «¿Qué más?». «El SAT acaba de anunciar una auditoría sorpresa en la empresa. Alegan haber recibido denuncias anónimas sobre irregularidades financieras relacionadas con el pago de las deudas de la señorita Elena». Gabriel Villaseñor sintió como si el suelo se estuviera abriendo bajo sus pies. «Eduardo», murmuró. Su primo había cumplido la amenaza con precisión quirúrgica. Bajó corriendo las escaleras, encontrando a Elena en la cocina con doña Carmen. Ella sostenía un periódico, el rostro pálido como el papel, lágrimas silenciosas escurriendo por sus mejillas. «Elena», ella levantó los ojos hacia él, y Gabriel Villaseñor vio ahí un dolor que conocía bien, el dolor de la traición pública, de la humillación expuesta para el mundo entero. «Están diciendo que soy su prostituta», dijo ella con la voz quebrada, «que usted me compró para vengarse de Isabela, que yo lo seduje fríamente para conseguir dinero». Gabriel Villaseñor se acercó, pero ella retrocedió. «Elena, usted sabe que eso no es verdad». «¿Lo sé?», gritó ella, el dolor transformándose en furia. «Sé algo, Gabriel, porque según estos periódicos, usted pagó las deudas de Rodrigo 3 días antes de conocerme. 3 días antes. Eso significa que usted ya sabía de todo cuando apareció en la iglesia». El silencio que siguió fue ensordecedor. Gabriel Villaseñor abrió y cerró la boca, buscando palabras que no venían. «¿Es verdad?», preguntó Elena, su voz un susurro estrangulado. «Elena, permítame explicar». «¿Es verdad?», ella gritó. «Sí», admitió él, la palabra saliendo como una confesión de culpa. «Pero no fue así como sucedió. Yo pagué las deudas porque no podía permitir que esos hombres la lastimaran. Fue antes de conocerla, antes de saber cómo era usted.
Entonces sí soy su prostituta. Ella rió amargamente, las lágrimas cayendo más intensamente. Usted me compró, Gabriel. Literalmente me compró antes incluso de conocerme. No, Elena, lo que siento por usted es real. Lo que pasó entre nosotros fue una mentira. Ella lo interrumpió. Todo fue una mentira desde el primer momento. Usted nunca me salvó por bondad. Usted me compró como se compra un objeto y después decidió experimentar su nueva adquisición. El teléfono de Gabriel Villaseñor sonó nuevamente. Era su abogado. Gabriel, la situación está peor de lo que pensábamos. La Fiscalía está considerando abrir una investigación por tráfico de influencias y lavado de dinero. Y hay una cosa más que... Isabela Morales dio una entrevista para Televisa esta mañana. Está diciendo que usted desarrolló una obsesión enfermiza por mujeres vulnerables después del fin de su relación. Que ella terminó con usted porque descubrió esa tendencia perturbadora de aprovecharse de mujeres en situación de desesperación. Gabriel Villaseñor colgó el teléfono, sintiéndose con náuseas. Isabela había encontrado la forma perfecta de vengarse, destruyendo su reputación y haciendo sufrir a Elena en el proceso. «Era esto lo que usted no quería contarme ayer», dijo Elena, que había escuchado parte de la conversación, «que además de comprarme, usted también está siendo investigado por ello». «Elena, por favor, no», ella gritó, retrocediendo hasta recargarse en la pared. «No me toque, no se acerque a mí. Fui lo suficientemente estúpida para creer que alguien como usted pudiera interesarse por alguien como yo, por amor. Pero fue todo calculado, ¿verdad? Usted me salvó porque ya había invertido dinero en mí. Eso no es verdad. Entonces explíqueme, Gabriel». Ella lo desafió. «Explíqueme cómo un hombre que juró nunca más involucrarse emocionalmente con nadie decide pagar una fortuna por una desconocida. Explíqueme cómo usted sabía exactamente dónde encontrarme, exactamente lo que había pasado, exactamente cómo salvarme». Gabriel Villaseñor no tenía respuesta, porque por más que doliera admitirlo, parte de lo que ella decía tenía sentido. Él había pagado las deudas antes de conocerla, había orquestado el encuentro en la iglesia, la había llevado a su casa sabiendo que ella no tendría a dónde ir. «Me enamoré de usted», dijo él desesperadamente. «Eso no fue planeado. Lo que siento por usted es real. ¿Cómo puedo creerle a usted?». Elena lloró. «¿Cómo puedo creer en cualquier cosa que usted diga después de descubrir que toda nuestra historia fue construida sobre mentiras?». Marcos entró corriendo en la cocina. «Señor Villaseñor, los reporteros lograron entrar al jardín. Están filmando a través de las ventanas». Elena miró a las cámaras que ya podían verse a través del cristal, a los flashes disparando, a la multitud de personas afuera ávidas por más detalles del escándalo. «Ya no puedo quedarme aquí», dijo ella dirigiéndose a Marcos. «Por favor, ayúdeme a salir sin ser vista, necesito irme». «Elena, no». Gabriel Villaseñor la sujetó por el brazo. «Si usted sale ahora, parecerá culpa. Confirmará todo lo que están diciendo sobre nosotros». Ella se volvió hacia él, y Gabriel Villaseñor vio que había algo muerto en sus ojos. La esperanza, la confianza, el amor que había comenzado a florecer. «Entonces tenemos un problema», murmuró Elena, «porque Eduardo tiene razón en algo. Usted va a tener que elegir entre yo y todo lo demás, y yo no puedo permitir que usted haga esa elección». Aquella noche, mientras Gabriel Villaseñor luchaba contra el sueño en su habitación y Elena lloraba silenciosamente en la suya, ninguno de los dos sabía que Eduardo Villaseñor ya había puesto su plan en movimiento. A la mañana siguiente, la primera foto de ellos juntos estamparía la columna de sociales del periódico más importante de la ciudad, con el titular «Magnate Gabriel Villaseñor, nuevo amor o nuevo escándalo». La guerra por el alma y reputación de Gabriel Villaseñor apenas comenzaba. La mañana que lo cambiaría todo
comenzó con el teléfono de Gabriel Villaseñor sonando incesantemente a las 6 de la mañana. Aún somnoliento, atendió sin verificar quién llamaba. «Gabriel, ¿ya vio los periódicos?» La voz histérica de su director de Relaciones Públicas lo despertó completamente. ¿Qué periódicos? Todos. Absolutamente todos. Usted está en la primera plana de 5 periódicos diferentes y la foto está circulando en las redes sociales como pólvora. Gabriel Villaseñor se levantó de la cama, una sensación de pánico creciendo en su pecho. ¿Qué foto? Usted y Elena besándose en la biblioteca. Alguien fotografió a través de la ventana con una lente teleobjetivo. El titular de El Universal es «El precio del amor. Magnate paga deudas de amante en escándalo sexual». El mundo pareció detenerse. Gabriel Villaseñor corrió hasta el computador y abrió los sitios de noticias. Ahí estaba él, en alta definición, besando a Elena apasionadamente, sus manos en el cabello de ella, el momento más íntimo que habían compartido expuesto para todo el país. Pero los titulares eran peores que la foto. Empresario mantiene amante con dinero sucio. Gabriel Villaseñor, el nuevo escándalo de la élite mexicana. Novia abandonada. Seduce a magnate para pagar deudas de juego. Señor Villaseñor. Marcos golpeó la puerta, entrando sin esperar respuesta. Tenemos reporteros rodeando la mansión. Al menos 20 coches de prensa. Y hay más. ¿Qué más? El SAT acaba de anunciar una auditoría sorpresa en la empresa. Alegan haber recibido denuncias anónimas sobre irregularidades financieras relacionadas con el pago de las deudas de la señorita Elena. Gabriel Villaseñor sintió como si el suelo se estuviera abriendo bajo sus pies. «Eduardo», murmuró. Su primo había cumplido la amenaza con precisión quirúrgica. Bajó corriendo las escaleras, encontrando a Elena en la cocina con doña Carmen. Ella sostenía un periódico, el rostro pálido como el papel, lágrimas silenciosas escurriendo por sus mejillas. «Elena», ella levantó los ojos hacia él, y Gabriel Villaseñor vio ahí un dolor que conocía bien, el dolor de la traición pública, de la humillación expuesta para el mundo entero. «Están diciendo que soy su prostituta», dijo ella con la voz quebrada, «que usted me compró para vengarse de Isabela, que yo lo seduje fríamente para conseguir dinero». Gabriel Villaseñor se acercó, pero ella retrocedió. «Elena, usted sabe que eso no es verdad». «¿Lo sé?», gritó ella, el dolor transformándose en furia. «Sé algo, Gabriel, porque según estos periódicos, usted pagó las deudas de Rodrigo 3 días antes de conocerme. 3 días antes. Eso significa que usted ya sabía de todo cuando apareció en la iglesia». El silencio que siguió fue ensordecedor. Gabriel Villaseñor abrió y cerró la boca, buscando palabras que no venían. «¿Es verdad?», preguntó Elena, su voz un susurro estrangulado. «Elena, permítame explicar». «¿Es verdad?», ella gritó. «Sí», admitió él, la palabra saliendo como una confesión de culpa. «Pero no fue así como sucedió. Yo pagué las deudas porque no podía permitir que esos hombres la lastimaran. Fue antes de conocerla, antes de saber cómo era usted. Entonces sí soy su prostituta». Ella rió amargamente, las lágrimas cayendo más intensamente. «Usted me compró, Gabriel. Literalmente me compró antes incluso de conocerme». «No, Elena, lo que siento por usted es real. Lo que pasó entre nosotros fue una mentira». Ella lo interrumpió. «Todo fue una mentira desde el primer momento. Usted nunca me salvó por bondad. Usted me compró como se compra un objeto y después decidió experimentar su nueva adquisición». El teléfono de Gabriel Villaseñor sonó nuevamente. Era su abogado. «Gabriel, la situación está peor de lo que pensábamos. La Fiscalía está considerando abrir una investigación por tráfico de influencias y lavado de dinero. Y hay una cosa más». «¿Qué?».
Isabela Morales dio una entrevista para Televisa esta mañana. Está diciendo que usted desarrolló una obsesión enfermiza por mujeres vulnerables después del fin de su relación. Que ella terminó con usted porque descubrió esa tendencia perturbadora de aprovecharse de mujeres en situación de desesperación. Gabriel Villaseñor colgó el teléfono, sintiéndose con náuseas. Isabela había encontrado la forma perfecta de vengarse, destruyendo su reputación y haciendo sufrir a Elena en el proceso. «Era esto lo que usted no quería contarme ayer», dijo Elena, que había escuchado parte de la conversación. «Que además de comprarme, usted también está siendo investigado por ello». «Elena, por favor». «No», ella gritó, retrocediendo hasta recargarse en la pared. «No me toque, no se acerque a mí. Fui lo suficientemente estúpida para creer que alguien como usted pudiera interesarse por alguien como yo, por amor. Pero fue todo calculado, ¿verdad? Usted me salvó porque ya había invertido dinero en mí. Eso no es verdad. Entonces explíqueme, Gabriel». Ella lo desafió. «Explíqueme cómo un hombre que juró nunca más involucrarse emocionalmente con nadie decide pagar una fortuna por una desconocida. Explíqueme cómo usted sabía exactamente dónde encontrarme, exactamente lo que había pasado, exactamente cómo salvarme». Gabriel Villaseñor no tenía respuesta, porque por más que doliera admitirlo, parte de lo que ella decía tenía sentido. Él había pagado las deudas antes de conocerla, había orquestado el encuentro en la iglesia, la había llevado a su casa sabiendo que ella no tendría a dónde ir. «Me enamoré de usted», dijo él desesperadamente. «Eso no fue planeado. Lo que siento por usted es real». «¿Cómo puedo creerle a usted?». Elena lloró. «¿Cómo puedo creer en cualquier cosa que usted diga después de descubrir que toda nuestra historia fue construida sobre mentiras?». Marcos entró corriendo en la cocina. «Señor Villaseñor, los reporteros lograron entrar al jardín. Están filmando a través de las ventanas». Elena miró a las cámaras que ya podían verse a través del cristal, a los flashes disparando, a la multitud de personas afuera ávidas por más detalles del escándalo. «Ya no puedo quedarme aquí», dijo ella dirigiéndose a Marcos. «Por favor, ayúdeme a salir sin ser vista. Necesito irme». «Elena, no». Gabriel Villaseñor la sujetó por el brazo. «Si usted sale ahora, parecerá culpa. Confirmará todo lo que están diciendo sobre nosotros». Ella se volvió hacia él y Gabriel Villaseñor vio que había algo muerto en sus ojos, la esperanza, la confianza, el amor que había comenzado a florecer. «Entonces tenemos un problema», murmuró Elena, «porque Eduardo tiene razón en algo. Usted va a tener que elegir entre yo y todo lo demás, y yo no puedo permitir que usted haga esa elección». Aquella noche, mientras Gabriel Villaseñor luchaba contra el sueño en su habitación y Elena lloraba silenciosamente en la suya, ninguno de los dos sabía que Eduardo Villaseñor ya había puesto su plan en movimiento. A la mañana siguiente, la primera foto de ellos juntos estamparía la columna de sociales del periódico más importante de la ciudad, con el titular «Magnate Gabriel Villaseñor, nuevo amor o nuevo escándalo». La guerra por el alma y reputación de Gabriel Villaseñor apenas comenzaba. La mañana que lo cambiaría todo comenzó con el teléfono de Gabriel Villaseñor sonando incesantemente a las 6 de la mañana. Aún somnoliento, atendió sin verificar quién llamaba. «Gabriel, ¿ya vio los periódicos?». La voz histérica de su director de Relaciones Públicas lo despertó completamente. «¿Qué periódicos?». «Todos, absolutamente todos. Usted está en la primera plana de 5 periódicos diferentes y la foto está circulando en las redes sociales como pólvora». Gabriel Villaseñor se levantó de la cama, una sensación de pánico creciendo en su pecho. «¿Qué foto?». «Usted y Elena besándose en la biblioteca. Alguien fotografió a través de la ventana con una lente teleobjetivo. El titular de El Universal es: el precio del amor.
Magnate paga deudas de amante en escándalo sexual. El mundo pareció detenerse. Gabriel Villaseñor corrió hasta el computador y abrió los sitios de noticias. Ahí estaba él, en alta definición, besando a Elena apasionadamente, sus manos en el cabello de ella. El momento más íntimo que habían compartido expuesto para todo el país. Pero los titulares eran peores que la foto. Empresario mantiene amante con dinero sucio. Gabriel Villaseñor, el nuevo escándalo de la élite mexicana. Novia abandonada. Seduce a magnate para pagar deudas de juego. Señor Villaseñor. Marcos golpeó la puerta, entrando sin esperar respuesta. Tenemos reporteros rodeando la mansión. Al menos 20 coches de prensa. Y hay más. ¿Qué más? El SAT acaba de anunciar una auditoría sorpresa en la empresa. Alegan haber recibido denuncias anónimas sobre irregularidades financieras relacionadas con el pago de las deudas de la señorita Elena. Gabriel Villaseñor sintió como si el suelo se estuviera abriendo bajo sus pies. Eduardo, murmuró. Su primo había cumplido la amenaza con precisión quirúrgica. Bajó corriendo las escaleras, encontrando a Elena en la cocina con doña Carmen. Ella sostenía un periódico, el rostro pálido como el papel, lágrimas silenciosas escurriendo por sus mejillas. Elena, ella levantó los ojos hacia él, y Gabriel Villaseñor vio ahí un dolor que conocía bien, el dolor de la traición pública, de la humillación expuesta para el mundo entero. Están diciendo que soy su prostituta, dijo ella con la voz quebrada, que usted me compró para vengarse de Isabela, que yo lo seduje fríamente para conseguir dinero. Gabriel Villaseñor se acercó, pero ella retrocedió. Elena, usted sabe que eso no es verdad. ¿Lo sé?, gritó ella, el dolor transformándose en furia. Sé algo, Gabriel, porque según estos periódicos, usted pagó las deudas de Rodrigo 3 días antes de conocerme. 3 días antes. Eso significa que usted ya sabía de todo cuando apareció en la iglesia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Gabriel Villaseñor abrió y cerró la boca, buscando palabras que no venían. ¿Es verdad?, preguntó Elena, su voz un susurro estrangulado. Elena, permítame explicar. ¿Es verdad?, ella gritó. Sí, admitió él, la palabra saliendo como una confesión de culpa. Pero no fue así como sucedió. Yo pagué las deudas porque no podía permitir que esos hombres la lastimaran. Fue antes de conocerla, antes de saber cómo era usted. Entonces sí soy su prostituta. Ella rió amargamente, las lágrimas cayendo más intensamente. Usted me compró, Gabriel. Literalmente me compró antes incluso de conocerme. No, Elena, lo que siento por usted es real. Lo que pasó entre nosotros fue una mentira. Ella lo interrumpió. Todo fue una mentira desde el primer momento. Usted nunca me salvó por bondad. Usted me compró como se compra un objeto. Y después decidió experimentar su nueva adquisición. El teléfono de Gabriel Villaseñor sonó nuevamente. Era su abogado. Gabriel, la situación está peor de lo que pensábamos. La Fiscalía está considerando abrir una investigación por tráfico de influencias y lavado de dinero. Y hay una cosa más. ¿Qué? Isabela Morales dio una entrevista para Televisa esta mañana. Está diciendo que usted desarrolló una obsesión enfermiza por mujeres vulnerables después del fin de su relación. Que ella terminó con usted porque descubrió esa tendencia perturbadora de aprovecharse de mujeres en situación de desesperación. Gabriel Villaseñor colgó el teléfono, sintiéndose con náuseas. Isabela había encontrado la forma perfecta de vengarse, destruyendo su reputación y haciendo sufrir a Elena en el proceso. Era esto lo que usted no quería contarme ayer, dijo Elena, que había escuchado parte de la conversación, que además de comprarme, usted también está siendo investigado por ello. Elena, por favor, no,
Ella gritó, retrocediendo hasta recargarse en la pared. «No me toque, no se acerque a mí. Fui lo suficientemente estúpida para creer que alguien como usted pudiera interesarse por alguien como yo, por amor. Pero fue todo calculado, ¿verdad? Usted me salvó porque ya había invertido dinero en mí. Eso no es verdad. Entonces explíqueme, Gabriel». Ella lo desafió. «Explíqueme cómo un hombre que juró nunca más involucrarse emocionalmente con nadie decide pagar una fortuna por una desconocida. Explíqueme cómo usted sabía exactamente dónde encontrarme, exactamente lo que había pasado, exactamente cómo salvarme». Gabriel Villaseñor no tenía respuesta, porque por más que doliera admitirlo, parte de lo que ella decía tenía sentido. Él había pagado las deudas antes de conocerla, había orquestado el encuentro en la iglesia, la había llevado a su casa sabiendo que ella no tendría a dónde ir. «Me enamoré de usted», dijo él desesperadamente. «Eso no fue planeado. Lo que siento por usted es real». «¿Cómo puedo creerle a usted?». Elena lloró. «¿Cómo puedo creer en cualquier cosa que usted diga después de descubrir que toda nuestra historia fue construida sobre mentiras?». Marcos entró corriendo en la cocina. «Señor Villaseñor, los reporteros lograron entrar al jardín. Están filmando a través de las ventanas». Elena miró a las cámaras que ya podían verse a través del cristal, a los flashes disparando, a la multitud de personas afuera ávidas por más detalles del escándalo. «Ya no puedo quedarme aquí», dijo ella dirigiéndose a Marcos. «Por favor, ayúdeme a salir sin ser vista, necesito irme». «Elena, no». Gabriel Villaseñor la sujetó por el brazo. «Si usted sale ahora parecerá culpa. Confirmará todo lo que están diciendo sobre nosotros». Ella se volvió hacia él, y Gabriel Villaseñor vio que había algo muerto en sus ojos. La esperanza, la confianza, el amor que había comenzado a florecer. «Yo también lo amo», respondió ella, las palabras saliendo como una oración de gratitud. «Incluso cuando pensé que nuestro amor era una mentira, nunca pude dejar de amarlo». 3 meses después, la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción estaba nuevamente decorada para una boda. Pero esta vez no había nerviosismo o incertidumbre. Elena caminaba por el pasillo hacia el altar donde Gabriel la esperaba, radiante con su vestido sencillo pero elegante que él había insistido en pagar, no por obligación o culpa, sino por amor. Los bancos estaban llenos, no solo con la alta sociedad mexicana que había venido por curiosidad sobre el escándalo del año, sino con personas que realmente importaban. Mariana, la madre de Elena que se había recuperado por completo, la hermana Benedicta y las otras monjas del convento, empleados de la empresa que genuinamente respetaban a Gabriel, y Patricia, quien había ganado el premio de periodismo de investigación por exponer la trama de Eduardo. «Esta vez», susurró Gabriel cuando Elena llegó al altar, «es para siempre, asintió ella, su sonrisa iluminando toda la iglesia. Y cuando el padre los declaró marido y mujer, las campanas sonaron no solo para celebrar una unión, sino para anunciar al mundo que a veces, contra todo pronóstico, el amor verdadero no solo sobrevive a las tormentas, se vuelve aún más fuerte por ellas. Isabela vio la ceremonia por televisión desde su pequeño departamento alquilado en Londres, a donde había regresado después de que su participación en el escándalo fuera expuesta. Eduardo cumplía su pena en régimen cerrado, sus bienes confiscados para resarcir los daños causados a la empresa. Pero para Gabriel y Elena, el pasado era solo un recuerdo lejano. Caminando de la mano por los jardines de la mansión, que ahora era verdaderamente un hogar, ellos sabían que habían encontrado algo raro y precioso. Un amor que había sido probado por el fuego y emergido más puro y fuerte. «¿Sin arrepentimientos?», preguntó Gabriel, deteniéndose para admirar a su esposa bajo la luz dorada del atardecer. «Porque fue el dolor el que nos trajo hasta aquí». Y allí, en la mansión que una vez había resonado solo con silencio y soledad,
El sonido de la risa de Elena llenó todos los rincones, prometiendo años de felicidad, amor y una familia que construirían juntos. Una familia nacida no de las convenciones sociales o expectativas familiares, sino de la elección consciente de dos corazones que encontraron su verdadero hogar el uno en el otro. Ninguno, respondió Elena, poniéndose de puntillas para besarlo, ni siquiera del dolor,